Hoy vamos a leer historias de Reddit. No las he leído todavía, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que me estás viendo. Yo soy Ive y bienvenidos a mi canal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No sé qué significa eso, pero bueno. Están en inglés, así que tengo que traducirlas a un español normal. Así que vamos a traducirlo. Ok, la primera historia viene de r/misterio, que se trata de El vigilante de Westfield, New Jersey. Viene la persona y dice, ok, esto me tiene metido en un agujero sin fondo y la verdad me está dando mucho miedo. Acabo de enterarme por internet. Resulta que en 2014 una pareja llamada Derek y María Broadus, no sé cómo se pronuncia eso realmente, compraron la casa de sus sueños en Westfield, New Jersey, en el 657 de Boulevard. Era una casa enorme, estilo colonial holandés, como de 1.3 millones de dólares, y estaban súper emocionados de mudarse con sus 3 hijos. Pero luego todo se puso muy raro. Empezaron a recibir unas cartas muy inquietantes de alguien que se hacía llamar el vigilante, y hasta hoy nadie ha descubierto quién era. ¿Alguien aquí tiene teorías? Pues yo no. La primera carta llegó solo unos días después de que cerraron la compra de la casa. Estaba escrita a máquina, sin dirección de remitente, y comenzaba con un tono amable, tipo bienvenidos al vecindario. Pero después se puso oscura. El vigilante decía que había estado observando el 657 de Boulevard durante décadas, que su abuelo lo hizo en los años 20, su padre en los 60, y ahora era su turno. Sabía detalles espeluznantes, como el modelo del carro de los Broadus, no sé cómo se pronuncia su apellido, y que tenían hijos. Oh, wow. En una de las cartas preguntaba si los niños iban a jugar en el sótano o si iban a gritar ahí abajo. Ok. Esta familia, los Broadus, no, wow, disculpen realmente si estoy butchering el pobre apellido de esta gente. Ellos nunca llegaron a mudarse, tenían demasiado miedo. Recibieron como 3 o 4 cartas en total, cada una más rara y más agresiva que la anterior. En una se referían a los niños como sangre joven y decían que la casa estaba ansiosa por recibirlos. No joda. Sí, yo tampoco me hubiera mudado. Ok, fueron a la policía, contrataron investigadores privados, incluso exagentes del FBI. Encontraron ADN femenino en una de las cartas, pero no coincidía con nadie que hayan analizado antes, ni vecinos ni los dueños anteriores. Las cartas tenían sellos de Kearney, New Jersey, pero eso es un centro postal enorme, así que no sirvió de mucho esa información. La policía se quedó sin pistas y el caso sigue abierto, pero frío. ¿What? Entonces no entendí. Los dueños anteriores, la familia Woods, también recibieron una carta del vigilante justo antes de mudarse, pero pensaron que era algo aislado y no se lo mencionaron a los Broadus. Ellos los demandaron por no haberles contado, pero el caso fue desestimado. Intentaron vender la casa, pero después de que la historia se hiciera viral, nadie la quería, obvio. Vamos. ¿Quién querría una casa con un stalker privado, sabes? O sea, como que viene con la casa el pendejo. Finalmente la vendieron en 2019 perdiendo $400,000 y hasta donde se sabe los nuevos dueños no han recibido ninguna carta. Algunos piensan que fue un vecino como un tal Michael Langford que vivía al lado y era medio raro, pero no hubo pruebas concretas. Otros creen que la familia lo inventó todo para zafarse de la hipoteca, pero los investigadores dijeron que María estaba genuinamente aterrada, temblando cuando hablaban con ella sobre el tema y demás. Derek sí admitió haber enviado unas cartas anónimas a los vecinos después por frustración, pero jura que él no era el vigilante. Bueno, ¿por qué te estás metiendo en esos asuntos? Te está pasando eso a ti y cuando te mudas le comienzas a hacer esas cartas a los vecinos. No tiene sentido. Los vecinos van a pensar que eres tú. Ay, Derek. Actuando impulsivamente.
Esto es un caso mucho más largo y mucho más extremo. Así que si quieren escuchar un poquito más sobre ese tema, let me know y lo hacemos en otro video. La próxima historia fue encontrada también en r/misterio y se llama En 1930, una aldea inuit entera desapareció del lago Anjikuni. Lago Anjikuni. Desapareció del lago Anjikuni. Las hogueras aún ardían, las comidas quedaron intactas. Nunca se encontró a nadie. Esta historia se me ha quedado grabada desde hace mucho tiempo. En noviembre de 1930, un trampero llamado Joe Lavelle llegó a una aldea remota cerca del lago Anjikuni, un lugar al que ya había ido antes. Esperaba encontrarse con familias que conocía, con las personas del pueblo, con los niños, y en su lugar encontró la aldea completamente vacía. Lo inquietante es que no parecía que la gente se hubiera ido con prisa o en medio del caos. Las hogueras aún humeaban, había comida servida en las mesas, los perros seguían atados, algunos muertos de hambre, incluso las tumbas detrás del poblado habían sido desenterradas, pero no había cuerpos, no había huellas, solo vacío. Ay no, ¿qué habrá pasado? I'm intrigued, ok. La historia fue recogida por algunos periódicos en ese entonces, pero cuando años después la gente empezó a investigar, no encontraron mucha documentación oficial. La Real Policía Montada de Canadá dijo que nunca ocurrió o que simplemente se había informado mal, pero por alguna razón el relato se ha mantenido increíblemente consistente entre las fuentes más antiguas. Algunos creen que fue solo una migración estacional que se malinterpretó. Otros piensan que todo fue una gran exageración y claro, también están las teorías más descabelladas o conspirativas que hablan de espíritus o de cosas aún más extrañas. Oh my god. Una persona pregunta en los comentarios si el fuego estaba todavía humeando, ¿cómo así que los perros estaban ya casi a punto de morirse? En el punto de starvation. Interesante. La gente no está creyendo que esto sea una historia real. Vamos a ver si es una historia real. Vamos a seguir viendo. Fresco y delicioso y rápido. Comida lista para llevar en PriceMart. Sorry. Oh my god. Es toda una historia. A ver. Lake Anjikuni. Lo dije bien. Ok, hay personas que dicen que es una migración estacional, que básicamente es, hace mucho frío aquí, vámonos para otro lado que está un poquito más caliente y cuando esté más frío acá nos vamos para allá y así, etcétera, como que van saltando ping. Pero esta teoría no es muy creíble porque las cosas como las dejaron en el pueblo estaban bien como si simplemente hubieran desaparecido. La comida estaba servida, había comidas que estaban todavía cocinándose. Estos pequeños detalles demostraron que realmente no pudo haber sido una migración estacional porque ese tipo de migraciones son planificadas y obviamente tú no vas a dejar esta gran cantidad de comida, herramientas y supplies que tú vayas a necesitar eventualmente. Y además, ¿cómo vas a dejar a tus perros? O sea, ya de ahí se elimina completamente de las teorías que esta haya sido la real. La otra teoría dice que las personas de este pueblo fueron enfrentadas por una emergencia, un peligro climático muy inmediato o muy urgente que los hizo evacuar el pueblo. Esta teoría también no es muy creíble por la manera en que se encontró el pueblo. El pueblo estaba como si simplemente hubieran desaparecido. La misma historia que les conté antes. Pero básicamente si hubiera sido algo de urgencia o alguna emergencia o algún peligro que hayan enfrentado en ese momento, por lo menos hubiera estado la nieve desordenada, como bien pisada y bien sucia.
o les tuvieran las herramientas tiradas por el suelo, las cosas de la cocina un poco regadas, porque obviamente en un momento cuando alguien está saliendo de una situación de emergencia, uno no va a estar calmadamente saliendo de la casa mientras que está cocinando, para nada. Yo tiro todo y me voy. Así que obviamente esta teoría también quedó en el aire. La tercera teoría es que básicamente esto fue una historia de clickbait, básicamente. Una de las primeras historias de clickbait hechas en 1930 por este periodista o esta persona, Labelle, que fue a este pueblo. Básicamente encontró un área donde pudo haber estado un pueblo y de ahí comenzó a surgir toda la historia. Y obviamente, como antes en los periódicos no había mucha evaluación o filtrado de la información para ponerlas ahí, obviamente si ponían alguna historia de algún misterio, algún pueblo fantasma, todo esto podría llamar la atención del pueblo y que se imprimieran más copias y se vendiera más ese periódico. Así que posiblemente toda esta historia haya sido inventada por esta persona, Labelle. Salud para mí. La cuarta teoría es que básicamente esto fue un suceso extraterrestre. Fueron desaparecidos o raptados o secuestrados por estas entidades y por esta razón simplemente desaparecieron. No les voy a mentir, pero eso sí me hace sentido, porque es la única manera de como entender si realmente ese pueblo simplemente desapareció y que los perros estaban muertos, que eso es un poco incongruente con si todavía el fuego está un poco tibio, ¿por qué los perros ya están muertos de hambre, básicamente? Entonces, creo que me hace sentido que los extraterrestres los hayan hecho, porque es como, ay, vamos a llevarnos a los humanos, vamos a matar a esta cosa peluda. Pero bueno, puede ser eso. Siguiente. Oh, por Dios. Ok, este es larguito. Este es larguito. Esto es un poco largo, es un poco largo. Así que van a tenerme paciencia. Este también viene de r/misterio. El asesino serial de Fossaville. 13 mujeres, un campo totalmente quemado, ni una sola respuesta. Hola, r/misterio. He estado metido en un agujero profundo con el caso del asesino serial de Fossaville en Sudáfrica, y en serio es escalofriante. No soy experto, solo un nerd del true crime, así que tengan paciencia si me voy por las ramas. Verifiqué todo lo que pude para asegurarme de que fuera exacto, pero si me equivoco en algo, corríjanme. Y bueno, ustedes me van a corregir a mí porque yo no tengo ni idea de este caso, así que vamos a ir viendo. Este caso es una locura, está sin resolver y es súper perturbador, así que pensé que encajaba perfecto acá. El asesino de Fossaville es un tipo no identificado, o tal vez pueden ser varias personas, que mató a 13 mujeres en Newlands West, cerca de Durban, Sudáfrica, entre 1999 y 2003. Ay, Dios mío, eso es muy poco tiempo para matar a 13 mujeres. Dios mío, ¿yo qué coño sé de cuánto tiempo es suficiente para matar a alguien? I'm not a creep. Los cuerpos fueron encontrados en un campo cubierto de maleza en Fossaville, que es una zona bastante complicada. La mayoría de los cuerpos se descubrieron en 2003, cuando los vecinos quemaron el terreno para despejarlo y construir viviendas. Imaginen pensar que solo estás limpiando un terreno y de repente encuentras 13 cuerpos. Eso es material para una pesadilla, totalmente. Las víctimas eran todas mujeres de entre 20 y 30 años, y acá es donde se pone bien denso. Estaban semidesnudas, boca abajo, con las manos atadas a la espalda y bolsas de plástico en la cabeza. Para cuando las encontraron, la mayoría ya eran solo esqueletos, así que identificarlas fue casi imposible. Según los informes forenses, murieron estranguladas y las bolsas y las ataduras eran consistentes en todos los casos. Súper metódico, lo que lo hace aún más aterrador. Definitivamente tuvo que haber sido una sola persona porque tenía la misma metodología en todas ellas. El primer cuerpo apareció en marzo de 2002, solo restos óseos en un sitio apartado. Después no se encontró nada más hasta agosto de 2003, cuando quemaron el campo y la policía descubrió un cuerpo. Y después otro, y después otro. Al final encontraron 4 más.
3 eran esqueletos y uno estaba parcialmente descompuesto. ¡Ay! Dios mío. 2 días después hallaron a otros 2 cuerpos cerca y luego, el 23 de agosto de 2003, apareció otro cuerpo de una mujer no muy lejos del resto. ¡Qué horror! En total, 13 víctimas, todas asesinadas de una manera similar. La policía cree que los crímenes ocurrieron a lo largo de esos 4 años, entre 1999 y 2003, según el estado de descomposición de los restos o de los cuerpos. Y esto es lo más fuerte. Hasta el momento nadie sabe quién fue el que asesinó a estas mujeres. El asesino sigue suelto o tal vez muerto, quién sabe. Algunos piensan que podría estar conectado a otro asesino sin identificar apodado el Hombre del Río o Riverman en inglés, que también mató a 13 mujeres en la zona de Greenwood Park, no muy lejos del lugar de Fossaville, entre 1999 y 2001. No, tiene que ser el mismo. Definitivamente tiene que ser el mismo. Y escuchen esto. El modus operandi era parecido: estrangulación, ataduras, mujeres como víctimas, pero no hay pruebas sólidas de que sea la misma persona. Otros creen que el asesino de Fossaville pudo haber muerto porque los asesinatos pararon en 2003. Nunca hubo arrestos, ni siquiera sospechosos. Solo una de las víctimas fue identificada. En 2006 intentaron hacer reconstrucciones faciales de las víctimas usando tecnología forense, pero esto no ayudó a identificar a nadie. Las familias de esas mujeres probablemente nunca tuvieron un cierre. Pobres familias en verdad. Este caso simplemente desapareció. Sudáfrica tiene una tasa de crimen altísima y leí que ha habido como 80 asesinos seriales registrados desde 1931. ¡Wow! Solo en Sudáfrica. Sudáfrica no es tan grande. Población de Sudáfrica. A la verga. Bueno, para nosotros acá sí es bastante grande. Tiene 63.21 millones de personas. Sudáfrica en los 90. En los 90 eran 36 millones de personas. Igual, sigue siendo bastante gente, pero siento que para tener 80 asesinos seriales registrados en 1931, that's too much para la cantidad de gente que hay. No puedo parar de pensar el tipo de persona que hace eso. Las bolsas de plástico, las ataduras, todo es tan metódico y calculado. Estas mujeres les atraía de alguna manera. La conexión con el Riverman es bastante interesante, pero todo sigue siendo una suposición o una especulación. Este chico dice que encontró post en Twitter, o bueno, X, diciendo que tal vez era una persona local que conocía muy bien la zona, pero solo son suposiciones nuevamente. Nunca hubo evidencia de ADN que apuntara a alguien y la policía no tenía mucho con qué trabajar. Podrían haber sido el mismo asesino de Fossaville y el Riverman. ¿Por qué se detuvieron los asesinatos? ¿Y cómo alguien se sale con la suya después de matar a 13 mujeres así? Me causa demasiada impresión porque es increíble que tanto tiempo y todavía no hayan encontrado a una persona remotamente parecida a lo que estaba sucediendo en ese momento. Ok, uno de los comentarios, una persona dice que hay un asesino de Alaska, Brian Steven Smith, que pasó la gran mayoría de su vida en Sudáfrica. Él vivió con un estilo de vida bastante nómada en el área de Durban. No, la persona no está diciendo que él lo hizo, pero parece que el FBI tuvo ciertas dudas de que posiblemente esta persona haya sido el que provocó las muertes de todas estas personas en más o menos sus 40, o sea, cuando esta persona, Brian Steven, tenía 40 años. Pero nuevamente, como no hay ningún tipo de evidencia o algún tipo de resto de ADN con el cual se pueda como comparar o analizar, no tienen manera de culpar a esta persona. Y esas son las historias que les traigo el día de hoy. Si les gustó alguna de estas o tienen alguna otra información que podríamos indagar, déjenmelo en los comentarios y denle like a este video, suscríbanse para seguir viendo más y nos vemos en la próxima. Bye.